El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos radioyentes, bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, que nos permite estar aquí un día más. Nos acompaña hoy el ingeniero Oscar Fonseca, a quien le vamos a brindar muy buenos días y aprovecharlo para que nos presente un ilustre visitante que tenemos. Muy buenos días, ingeniero. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes, acompañándolos en este programa. Hoy precisamente tenemos una entrevista de lujo con don Román Macaya. Don Román es doctor en bioquímica y tiene también títulos en la parte de administración de empresas. Pero lo más valioso quizás es que una de las personas que mejor conoce sobre los temas que hemos venido analizando a través de los últimos tiempos, vinculados con el comercio exterior de Costa Rica, con los tratados que se han venido suscribiendo, pero sobre todo con los perjuicios que le han venido ocasionando tanto al productor agropecuario nacional como a otros sectores de la economía, y precisamente de eso se trata hoy la entrevista. Así que en el ánimo que siempre hemos tenido de darles a ustedes elementos de juicio para que sepan realmente por qué las cosas nosotros las decimos de cierta forma, creo que es una oportunidad muy grande para aprender muchísimo de lo que el señor Macaya nos pueda hoy aportar. Así que bienvenido, señor Macaya, un placer tenerlo nuevamente por el programa y muy buenos días. Muchas gracias, don Oscar y don Miguel. Es un gusto estar con ustedes en este programa otra vez para hablar de temas tan relevantes para nuestros agricultores, que al final de cuentas son un sector muy importante desde el punto de vista social en nuestro país. Don Román, usted es un empresario bioquímico, estudió en Estados Unidos, tuvo un doctorado en bioquímica en la Universidad de California, una maestría en gestión de sistemas de salud en la Universidad de Pensilvania, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, y preside la Asociación de Industria Nacional de Agroquímicos. Ahora bien, una persona muy inteligente, muy brillante, pero la gente también se pregunta de que hay muchos políticos adentro muy buenos, definitivamente, pero hay mucha gente muy brillante, muy inteligente, cual es el caso suyo, sin ninguna linsoja que estamos dándole, pero que no está participando en la política. ¿Por qué se alejó usted de la política? Bueno, yo cuando yo escribí una carta que la hice pública a través de La Nación, esto fue creo que en agosto del 2012, básicamente di mis razones. Principalmente era un tema familiar. Yo tengo 4 hijos muy pequeños, de edades, hoy tienen 11, 9, 7 y 3 años. De hecho, la menor nació después de la precampaña en la que participé en el 2009. Y sentí que no era un momento idóneo para que yo participara en política, que tenía que encaminar más a mis hijos. También asumí la gerencia general de la empresa que presido, que es Agroquímica Industrial RIMAC. Es una empresa compleja porque es una empresa de producción. Tenemos 110 empleados y bueno, eso hay que dedicarle todo el tiempo necesario para sacarlo adelante.
Y en fin, a la conclusión que llegué es que yo no estaba en condiciones personales para meterme en una campaña. En las redes sociales he tenido ocasión de leer muchos comentarios en el cual se dice que el hombre ideal para que fuera ministro de Economía Exterior sería usted. Caso de que alguien se lo ofreciera, ¿usted lo aceptaría? Mire, el retiro mío de la política electoral, que era, bueno, la gente asumía que si ya me lancé una vez, lo iba a hacer otra vez, era por la presidencia de la República. Pero independientemente de que alguien llegue a la presidencia de la República o a un ministerio, debe dedicarle el tiempo completo. O sea, es una labor de tiempo completo donde tener otras responsabilidades por fuera realmente es hacerle una injusticia a esas responsabilidades, porque la política no tiene límite de tiempo. O sea, en la política lo absorbe uno totalmente. Y entonces sería muy difícil que yo aceptara cualquier puesto, porque en lo que me meto quiero meterme de lleno, no a medias, y por lo tanto da igual casi que cuál sea el puesto. Estoy en lo que estoy en este momento. Más adelante, bueno, uno nunca sabe qué le tiene el destino o nadie puede predecir el futuro, pero uno no puedo descartarlo a futuro, pero en este momento yo no estoy pensando ni en puestos ni en política electoral. Bien, don Román, hablemos ahora del TLC. Usted escribió hace poco en un periódico digital, cumpliéndose casi los 6 años del TLC, que era la peor, comillas, que es la peor estupidez que había cometido el gobierno de Costa Rica. Explíquenos. Sí, esa palabra estupidez le llamó la atención al periodista y la puso ahí de titular. ¿Por qué digo yo que fue un grave error haber firmado el TLC? A nosotros se nos decía en esa campaña del sí y el no, de que no podíamos quedarnos por fuera del mercado de Estados Unidos, que no podíamos aislarnos del mundo. Lo que no nos decían es que nosotros ya teníamos el acceso al mercado de Estados Unidos. Y eso se daba a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que me imagino que don Oscar, que estuvo de viceministro con don Luis Alberto Monge, lo conoce perfectamente. Eso fue una iniciativa implementada por Ronald Reagan para darle un auge económico. Era una concesión unilateral a la región del Caribe y Centroamérica, excluyendo a Nicaragua, obviamente, porque estábamos en tiempos de guerra civil en Nicaragua. Y eso se vencía en el 94. Sin embargo, cuando se vencía, estaba de presidente Bill Clinton y él controlaba el Congreso, o el Partido Demócrata, y ellos no solo extendieron la iniciativa de la Cuenca del Caribe, sino que la convirtieron en una ley perpetua. O sea, le quitaron fecha de vencimiento. Entonces hubiera requerido un voto del Congreso con todos los costos políticos y la imagen que eso generaría para el mundo, de que el país va a castigar a un país por no acordar un acuerdo de la forma más democrática posible, que era en un referéndum, porque no le parecían las condiciones que se habían negociado. Eso me parece que no era un riesgo alto, ¿verdad? De que el Congreso reversara y nos sacara la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y entonces teníamos acceso al mercado de Estados Unidos ya con o sin el TLC. Sin el TLC, vía la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Pero aún con la Cuenca del Caribe, realmente resulta que solo como el 7% de lo que le exportamos a Estados Unidos depende de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Porque aquí le exportamos servicios, le exportamos chips de Intel, le exportamos dispositivos médicos, una gran cantidad de productos y servicios que no estaban regulados ni en la Cuenca del Caribe ni en el TLC. Entonces ya tenemos acceso al mercado de Estados Unidos. Pero
lo que trajo el TLC fue una serie de medidas garroteras de eliminación de aranceles en productos sensibles, como por ejemplo el arroz, los productos lácteos. Expuso a nuestros porcicultores a una agricultura de economías de escala enormes, ¿verdad? Como es Estados Unidos. Ahí hay chancheras que matan más cerdos en un año de lo que todo el país produce en Costa Rica. Trajo una serie de medidas de propiedad intelectual que nos van a encarecer los medicamentos, los agroquímicos y insumos de la agricultura, como por ejemplo las semillas. Y una serie de factores muy unilaterales, muy de beneficio solo para un puñado de empresas corporativas. Y entonces uno dice, ¿para qué firmamos esta estupidez? Pero pareciera que la estupidez ahora va a ser mayor, porque ahora se está hablando de firmar otro tratado que se llama el TPP, por sus siglas en inglés, el Trans-Pacific Partnership. Y como ya se nos están acabando los países grandes con los cuales firmar tratados, ya tenemos tratados con México, con Canadá, con Estados Unidos, con Chile, con Europa, con China, podríamos seguir. Entonces ahora firmamos tratados en bloque. Pero en bloques donde a veces tenemos ya tratados existentes con la mitad de los países que están en el bloque y donde no vamos a tener más acceso comercial a esos mercados. Pero nos siguen subiendo la barra en medidas de propiedad intelectual que crean monopolios, y esta es la ironía más grande de todos, que en el nombre del libre comercio se establecen monopolios, porque todo el mundo cree que el CAFTA, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos vino a romper monopolios, el del ICE y el del INS, pero vino a establecer cientos de monopolios en medicamentos, en agroquímicos, en plantas, una serie de áreas mediante estas medidas de propiedad intelectual. Y por eso es que dije textualmente, fue una estupidez firmar el TLC con Estados Unidos. Además, don Román, de que yo creo que la evidencia empírica nos está demostrando que aún en algunos sectores de la economía, no necesariamente que eso es que usted menciona, a la larga, después de todo el proceso que se da de adaptación, entre comillas, lo que resulta es en un oligopolio, o sea, en 4, 5, 3, 2 empresas manejando absolutamente el mercado, y es donde viene la ironía de todo aquello que se nos dijo de que firmando un tratado de libre comercio se iba a favorecer a los consumidores con bajos precios y demás cosas, que también me gustaría que usted mencionara algo al respecto. Claro, estas medidas siguen su curso y terminan, como dice don Oscar, en grandes oligopolios donde el comercio mundial, tal vez en un 80%, dependiendo del área, la controlan entre 2 a 5 empresas, sea petróleo, sea supermercados, sea lo que sea. Y esa promesa que nos hicieron con el TLC de que, bueno, vamos a bajar aranceles y entonces vamos a beneficiar al consumidor porque va a haber comida más barata. Yo quisiera hacer una encuesta hoy de quién en Costa Rica cree que el costo de vida ha bajado desde la firma del TLC. El costo de vida en Costa Rica es exageradamente alto. Mire, yo tengo 2 hermanas que viven en Estados Unidos. Y el otro día estábamos haciendo cuentas y llegamos a la conclusión de que Costa Rica es más caro que Estados Unidos. O sea, vivir aquí es más caro que vivir en Estados Unidos. Ya cuando uno suma todos los costos de la comida, de la escuela, de los niños, de la gasolina, todo. Ya como un paquete, nosotros tenemos un costo de vida altísimo. Entonces, yo no digo que ese costo de vida sea causado por el TLC, pero el TLC definitivamente no cumplió lo que nos prometían los del sí, que es que iba a bajarnos el costo de vida. Y hoy hay muchísima gente que tiene el agua hasta la nariz, que si estornudan, están debajo del agua. Y la gente lo siente en el día a día, en su bolsillo. Y ese malestar es lo que se refleja también en la política hoy en día. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos.
Señor productor, empresario o comerciante, la radio es el primer medio de comunicación. Anúnciese en el agropecuario, la herramienta que usted necesita para mejorar sus ventas. Llámenos al teléfono 8386-4444. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. Para que un sector crezca debe estar unido siempre. Debe mejorar para ser competitivo, impulsando la parte productiva, desarrollando negocios innovadores, identificando nuevos mercados, capacitando a su gente con talleres técnicos y charlas educativas, pero sobre todo, trabajando de sol a sol, de la mano del productor. Esto es lo que hace grande a la ganadería de carne de Costa Rica, y en ello trabaja la Corporación Ganadera. Corfoga, innovación y competitividad. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Producir más, con calidad y en la misma superficie de tierra. Cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Alimentar a una población mundial que crece y exige calidad. Este trabajo está en manos de los agricultores. Apoyarlos con innovación y tecnología es la misión de BASF. Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. BASF, The Chemical Company. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 18 minutos. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a don Román Macaya. Don Román, yo tengo un documento que salió en el 2005, cuando estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese entonces hubieron 5 corporaciones que le pidieron al gobierno de la República que hiciera una agenda paralela para los sectores sensibles ante el CAFTA, en vista de que los resultados de la negociación en todos los sectores representados en esta iniciativa distaban mucho de las posiciones de negociación planteadas en un inicio. Quiere decir que no se les tomó en cuenta lo que ellos querían. Dentro de eso estaba Corfoga, estaba la Cámara de Porcicultores de Cerdos, estaba la Corporación Hortícola, que por X motivo después desapareció y se fue para el otro lado, Cámara Nacional de Productores de Leche, ni qué decir de los frijoleros, que esto lo considero yo sumamente serio. Entonces, mire, se declararon como sectores sensibles y no se les cumplió.
¿Por qué tiene que ser el patito feo de la fiesta el agro? ¿Por qué no seguir adelante con estos tratados sin tomar en cuenta al agro que estaba en malas condiciones? Si usted se va, don Miguel, a países desarrollados, el agro es sagrado. Sí. O sea, entre más avanzado tecnológicamente, entre más rico es el país, váyase a Estados Unidos, váyase a Europa, váyase a Japón, más protegen a sus agricultores. O sea, trate de meter un grano de arroz a Japón, a ver cómo le va. Y nosotros estamos, no sé, en una mentalidad de ser más papistas que el Papa, donde, bueno, vamos a irnos a la alta tecnología, a las zonas francas, y ese es el futuro nuestro, a pesar de que está generando poco empleo para lo que necesita el país, como para estar apostándole exclusivamente al modelo de zonas francas. Y efectivamente el TLC no cumple con las expectativas del agro. De nuevo, nosotros ya teníamos acceso al mercado de Estados Unidos antes del TLC y no nos mejoró en prácticamente nada el TLC. Y se exigió una gran gama de productores, se exigieron al gobierno una agenda paralela. Luego en el Congreso se habló de una agenda de desarrollo paralelo a las leyes de implementación del TLC, y todo eso se quedó en pura paja. Porque se aprobaron las leyes y, peor aún, se aprobaron leyes sin aprovechar algunas flexibilidades que daba el texto del CAFTA, y en algunas instancias se implementaron leyes más onerosas de lo que exigía el TLC. O sea, teníamos... Costa Rica es parte de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y hay reglas que aplican para todos los miembros, son más o menos 150 miembros, y ya teníamos esas reglas. El CAFTA vino a implementarnos reglas por encima de lo que nos exigía la OMC, y cuando implementamos el TLC con Estados Unidos, el CAFTA, lo implementamos a veces de una forma más onerosa para nuestros productores de lo que exigía el tratado. Y efectivamente yo no veo ningún interés en comercio exterior de promover el bienestar rural que genera la agricultura. Porque no sé qué más en las zonas rurales puede generar el bienestar rural que genera la actividad agrícola. Volviendo un poquito al tema que estábamos tratando antes, que tiene, vinculándolo con esto que usted acaba de mencionar, con el agravante para el país de estos amigos que algún político por ahí los llama fundamentalistas, y yo creo que tiene toda la razón a nuestras autoridades de comercio exterior, de que no solo se pasaron leyes, digamos, más onerosas para el país, sino que siguieron comprometiendo al país, ya no solo con el TLC, con Estados Unidos, sino a través de otros tratados, en la misma forma y misericordia con que estaban tratando al productor agropecuario nacional, ¿verdad? Así es, así es. O sea, el productor agropecuario nacional es ¿cómo le llaman en la guerra? Es una víctima colateral de los tratados que estamos firmando. Porque ni fu ni fa, no entra en la ecuación, no entra en la razón de ser de los tratados. Y lo peor de todo es que estamos firmando un tratado tras otro y no estamos administrando los que ya existen, con medidas en frontera, ayudando, abriendo mesas de solución de controversias cuando hay algún sector exportador que quiere exportarle a México, a Canadá, a otro país y no puede por alguna medida arbitraria que están implementando, que es una barrera técnica al comercio. Nosotros como país y comercio exterior en específico no le está ayudando a esos exportadores ni le está ayudando defensivamente a los productores que son afectados por triangulación de productos que entran a Centroamérica y después
se centroamericanizan los orígenes y luego entran al país con medidas en frontera, etc. Entonces, lo que vemos es definitivamente las consecuencias, y eso que todavía no estamos viendo lo peor, porque en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hay para ciertos cultivos sensibles como arroz, como lácteos, se les dieron periodos de gracia donde los aranceles, los impuestos que pagaban los que importaban productos de afuera para competir con producción nacional, no se tocaban por 10 años en ese periodo de gracia. Y vea que el referéndum fue en el 2007 y un poco más de un año después se entra en implementación ya las leyes del TLC. O sea, no hemos todavía cumplido con ese periodo de gracia. Y ya vemos el agro de capa caída. Imagínese lo que va a pasar cuando cumplamos con ese periodo de gracia y los aranceles, porque ya esto está escrito en leyes, bajen a 0. O sea, el que importa lácteos, el que importa arroz, va a poder hacerlo con 0 arancel. 0. ¿Y cómo se compite con agricultura tan subsidiada y tan distorsionante como la agricultura de Estados Unidos en arroz, en lácteos o con economías de escala tan fuertes como en productos porcinos, etcétera, ¿verdad? Realmente no tenemos un futuro muy halagador con esta perspectiva. Yo tengo una pregunta que ha generado un poco de confusión. Aquí hemos tenido gente que dice que sí se puede renegociar el Tratado de Comercio, otros que dicen que no. ¿Cuál es su opinión? ¿Habrá alguna posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio? Los que decían que no era porque dice, bueno, se pueden poner de acuerdo entre dos partes, porque citaban el caso de Colombia y de Perú, que eran dos partes, pero ya cuando involucra todo Centroamericana, República Dominicana y Estados Unidos, que sería muy difícil renegociar un Tratado de Libre Comercio. ¿Usted qué cree? Yo lo veo muy difícil por razones digamos, de diferencias políticas o de diferencias en el interés político de los partícipes del tratado, ¿verdad? Todo es posible si hay anuencia de todas las partes, pero que todo el mundo se ponga de acuerdo, vamos a renegociar, y que eso llegue a un acuerdo entre todos, lo veo sumamente complicado. Y aunque fuera solo con Estados Unidos, eso lo veo muy, muy complicado. Estados Unidos tiene sus grupos de interés muy establecidos, muy fuertes, lo que llaman los lobbies, ¿verdad? Que hacen todo el cabildeo en el Congreso, que financian campañas, que son los que definen las reglas del juego de los tratados de libre comercio que firma Estados Unidos, al punto que el Congreso entra solo para aprobarlos, pero no redacta los textos. Los textos los redactan las corporaciones. Y eso luego se lo pasan al Congreso ya solo para que lo ratifiquen. Y ellos han redactado a su interés las condiciones del TLC, y entonces no veo cómo habría interés en abrirlo a una renegociación. Si se pudiera, excelente, pero políticamente lo veo muy complicado. Y con el agravante de que vaya a pasar con lo de esto del TPP, sí. Y cosas de ese tipo que más bien nos van a comprometer y amarrar las manos y los pies todavía más. A mí realmente me preocupa que ese tema no haya sido uno de los temas que realmente, digamos, hayan tomado importancia en esta campaña electoral, ¿verdad? Me da la impresión de que todavía seguimos viendo las cosas del país como muy abuelo de pájaro y realmente no a cosas específicas que realmente nos afectan, y ni siquiera estamos hablando en el largo plazo, en el corto plazo, porque hay muchas de estas cosas que son casi que de aplicación inmediata una vez que se suscriban, ¿verdad? Sí, don Oscar, usted toca un punto fundamental, que es que, bueno, el país y comercio exterior no se está quedando con las ganas de quedarnos solo con el TLC con Estados Unidos, sino que ya está buscando este nuevo TPP, el Trans-Pacific Partnership, que trae condiciones onerosas para el país, para los productores del país en una serie de áreas. Aquí tengo una tabla
de algunas de las diferencias entre el CAFTA y el TPP. El CAFTA trajo una serie de medidas en un capítulo de lo que llaman propiedad intelectual, que no son ni más ni menos que monopolios en una gran gama de productos. Pueden ser medicamentos, pueden ser agroquímicos, pueden ser semillas. Cualquier innovación es sujeta a protecciones que al final de cuentas son monopolios. Y hay patentes que son un instrumento jurídico que le otorga un monopolio de 20 años a el que desarrolla una innovación. El CAFTA extendió esas patentes más allá de los 20 años, que es como la norma mundial, cuando hay atrasos en el otorgamiento de esas patentes aquí en Costa Rica. Y por lo tanto, prácticamente todos los monopolios en esta área en Costa Rica van a ser de 21 años y medio por el TLC. Pero ahora con el TPP se extenderían aún más esos monopolios a 25 años. O sea, casi todas las patentes de Costa Rica serían de 25 años. Pero además de eso, veamos en qué se pueden dar monopolios. Y esto ya comienza a sonar como algo de ciencia ficción. El CAFTA no nos obliga a patentar plantas. El TPP sí. O sea, si firmamos el TPP, tenemos que otorgar patentes que otorgan un monopolio de 20 años por una planta. Una planta, así un vegetal. O sea, si se desarrolla una semilla de una mejor variedad de papaya o de piña o lo que sea, eso se podría patentar y alguien podría tener el derecho exclusivo de uso de eso por 20 años. El TPP nos obliga a patentar animales, lo cual no está en el CAFTA. O sea, una vaca que da más leche podría ser patentada y podría haber alguien que tiene el derecho exclusivo de usar esa vaca. Y si alguien más quiere criar esas vacas o producirlas, tendría que llegar a un acuerdo económico con el titular de esa patente. Nos obliga a patentar métodos quirúrgicos, métodos de diagnóstico y métodos de tratamiento, tanto de seres humanos como de animales. Entonces, un doctor en la caja podría estar operando y podría llegar a alguien a frenar el tipo de cirugía que hace o el tipo de tratamiento que hace o el tipo de diagnóstico que hace a los pacientes, a menos de que pague una regalía, algún monto económico al titular de la patente en estas áreas. El TPP nos obliga a patentar productos viejos cuando se les da un uso nuevo, combinaciones de productos, aún cuando no hay ningún beneficio de esa combinación. O sea, este tratado dice, si usted, por ejemplo, mezcla dos ingredientes activos agroquímicos, aunque no haya ningún beneficio de esa mezcla, se podría patentar y otorgar un monopolio de 20 años por la mezcla. Y lo dice textualmente así en el texto. Que dicho sea de paso, estos textos son totalmente secretos y podrían preguntarse, bueno, ¿y entonces usted cómo sabe que todo esto está ahí? Porque gracias a Wikileaks ya se filtró uno de esos textos, entonces ya no lo leímos completo. Hay otra cosa, en Costa Rica cuando se va a otorgar una patente hay un periodo donde el registro, allá en Zapote, otorga un plazo en el cual terceros pueden oponerse a la patente si ven que no es nada nuevo lo que se está buscando patentar. El TPP elimina la oposición a patentes. No hay oposiciones a patentes, porque esto les ha molestado a las corporaciones multinacionales. Y bueno, vienen una serie de temas muy delicados y uno dice, ¿por qué nos vamos a meter en otro tratado? Se está negociando actualmente entre 12 países, que son Estados Unidos, Canadá, México, Singapur, Chile, Perú. Vea que con esos 6 ya tenemos un tratado. Y los otros 6 son Japón, Malasia, Brunei, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.
¿por qué nos vamos a meter a otro tratado donde ya tenemos tratados con la mitad de esos países y los fuertes, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos, de México, de Canadá, Chile, etcétera. ¿Cuál es el beneficio? Yo no le veo ningún beneficio a incorporarnos a otro tratado, especialmente cuando viene con el garrote en estos temas de propiedad intelectual, donde ya hace que el CAFTA parezca asunto de niños. De hecho, yo escribí un artículo hace un par de meses que lo titulé CAFTA con esteroides, porque eso es lo que es el TPP. Ya le dieron esteroides al CAFTA y viene con el músculo bien desarrollado a implementar monopolios en nombre del libre comercio. Oye usted, cada vez se pone peor la cosa. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Producir más, con calidad y en la misma superficie de tierra. Cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Alimentar a una población mundial que crece y exige calidad. Este trabajo está en manos de los agricultores. Apoyarlos con innovación y tecnología es la misión de BASF. Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. BASF, The Chemical Company. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú Guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. La Corporación Ganadera Corfoga invita al sector ganadero e industrial a la presentación del informe de labores de la Junta Directiva Periodo 2011-2012 en el marco de la Asamblea de la Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe, a efectuarse en las instalaciones de la Expo Pocosín Guapiles este 14 de diciembre a partir de las 11:30 de la mañana. Su presencia es de suma importancia. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Señor finquero, prepárese para el próximo verano. Monte un ariete para sacar agua de las nacientes, quebradas o ríos. Los arietes trabajan con la fuerza del agua, no gastan electricidad o combustibles. Ponemos 20 años de experiencia a su servicio. Llame al 8387-5465 con Luis Carlos Odio. Everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo, desde la germinación hasta la etapa de producción. Everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas. Everest. Recuerde, utilice Everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha. Everest, alcanzando la cima del potencial genético. Everest es un activador metabólico de calidad Grupo Seraxa. Everest, obténgalo ya en los principales agroservicios del país.
Señor ganadero, ¿está preocupado porque ya vienen las lluvias y con ellas la aparición de todas esas malezas anuales que atacan sus potreros? Pues despreocúpese. Ya está en el mercado el herbicida Telbar, especialmente diseñado para el control seguro de malezas a un costo muy bajo y sin comparación. Recuerde aplicar antes de que la maleza entre en la etapa de floración. Telbar, herbicida para potreros y áreas verdes. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 40 minutos. Don Román, sobre este tema que estaba usted tocando hace unos instantes, donde usted mencionaba que cómo se generan estos monopolios en nombre del libre comercio. Hay un tema adicional que a mí me encantaría que tal vez usted nos extendiera un poco, que es cómo se está incentivando la corrupción a través de estos acuerdos de libre comercio. Le voy a poner dos casos. Uno de carácter más general, más internacional, como han sido todas estas situaciones que inclusive hundieron la economía de los Estados Unidos en una crisis con todas estas barbaridades que se hizo con el asunto de los bienes inmuebles. Vea usted la multa que le acaban de pegar a este banco allá, precisamente esas son las demostraciones. La cadena de supermercados, que posiblemente la más grande en nuestro país, hace poquito en un escándalo en México por pagos por debajo de la mesa y por un montón de cosas de estas. El caso de ADM, que es una empresa de granos. Usted sabe que en granos hay 3, 4 empresas que manejan todo el comercio mundial. Esta es una de ellas. En fin, eso a nivel global yo siento que se está incentivando con esto. Y cada vez están apareciendo más casos debajo de la mesa que van saliendo a la luz pública por casualidad con el secretismo que se manejan todos estos asuntos en Estados Unidos. Pero aparte de eso está la parte también nuestra. Una ley de concesiones que irresponsablemente un gobierno la aplica y al final de cuentas somos todos los que tenemos que apechugar con las tortas que ahí suceden por el asunto de los tribunales y esto que estábamos ahora hablando fuera de micrófonos. Me gustaría que tal vez usted se refiriera un poquito a esto. Sí, estos tratados, por ejemplo el CAFTA, el TLC con Estados Unidos, le dan un enorme garrote a las empresas que vienen a invertir a Costa Rica por medio de una concesión, donde si esa concesión es eliminada, a veces porque huele a corrupción, a veces porque a todas luces no es conveniente para el país. O sea, ya hemos visto una serie de concesiones eliminadas en el pasado muy reciente, donde el TLC le otorga la potestad a estas empresas de demandar al país en tribunales fuera del país, donde los jueces no son costarricenses, donde aplican unas normas internacionales y eso puede tener unas consecuencias enormes para el país. Y les doy un ejemplo. Cuando Harken Energy, que era la empresa de George Bush, que quería perforar fuera la costa de Limón, se le denegó la concesión de esa explotación petrolera cuando estaba Abel Pacheco en la presidencia. Harken Energy demandó al país por $53 mil millones. $53 mil millones. Eso es 2 veces la producción total del país, del PIB. Ahora, en ese momento no teníamos el TLC. Entonces Costa Rica no estaba obligado, ni se le daban las herramientas, el garrote, a Harken de que nos llevaran a un tribunal fuera del país a defendernos con abogados que cuestan miles de dólares por hora. O sea, solo la defensa es muy costosa, pero el asunto es, ¿qué pasa si perdemos un juicio de esos? O sea, ¿cómo se paga 2 veces el PIB a una empresa? Y ahora con el TLC,
nos están demandando efectivamente fuera de nuestro territorio por las concesiones mal hechas que se han hecho para la ampliación de la carretera a San Ramón, la explotación de oro en el norte. Bueno, todavía está en veremos qué va a pasar con el puerto de APM en Limón, que eso tiene unas condiciones, de nuevo, innecesariamente monopolísticas. O sea, ¿por qué un puerto tenía que darse el monopolio en el manejo de contenedores cuando ya existe otro puerto? Etcétera. Bueno, vamos a ver las consecuencias de esto. Entonces, cuando se dan estas anomalías en el manejo de concesiones, puede que hayan empresas que se envalentonen porque dicen, bueno, yo al final puedo ganarme millones de dólares en una demanda fuera del país, y eso es un garrote tan grande que obligo al Estado a llegar a un acuerdo oneroso para el Estado, y para el Estado somos todos, como acaba de suceder con OAS, ¿verdad? Donde el gobierno de Laura Chinchilla le llega a un acuerdo de casi 40 millones de dólares para una obra que nunca se realizó. Don Román, ¿no cree usted necesario que una de las cosas importantes que deban hacerse es modificar la legislación en materia de concesiones para que exista una responsabilidad de parte de quien realmente desarrolla una iniciativa de estas, y que si al final de cuentas sale chueca, tenga y rebote y alguien tenga que hacerle frente? Yo creo que eso cambiaría muchísimo el enfoque que se tiene actualmente. O sea, como se ha hecho normal y tradicionalmente con la administración pública, con los bienes del Estado y demás, yo creo que debería transferirse un poquito de esa responsabilidad en cuanto a las personas responsables de canalizar estas iniciativas. Claro, debería haber más responsabilidad para el concesionario, de que si hay indicios de corrupción, pues sea responsable con multas, ¿verdad? con consecuencias por esa corrupción. Pero no es necesario reformar la ley para practicar mejores obras, o sea, prácticas a mí no me gusta la figura de concesión, me gusta más la figura de una licitación de construcción, punto. Si se va a hacer una carretera, bueno, hagamos una licitación de cuánto cuesta construir o ampliar una carretera, punto. Pero no darlo en concesión de administración por 30 años, donde, por ejemplo, en el caso de una carretera pueden ponerle peajes onerosos, que fue lo que pasó con San Ramón. No, si se limita solo la construcción, ya manejar los peajes, Dios guarde, no podamos hacer eso. y entonces se limita el costo a la construcción nada más, y no le generamos unas ganancias exageradas a esa inversión en la construcción a un concesionario. Y la gente puede decir, bueno, ¿y dónde sale la plata? La plata sobra. Sobra la plata. Y eso a veces suena raro aquí en Costa Rica. No, aquí tenemos 800 millones de dólares aprobados para obra en infraestructura y no se han ejecutado. Están ahí parqueados con el Banco Mundial y con diferentes entes que nos prestan esos fondos. Y pagando intereses. Y pagando intereses, y por falta de capacidad de gestión, o yo digo, por el interés del crimen organizado de meterse a estructurar cómo se hacen estas concesiones, es que no las ejecutamos bien. Porque aquí las mordidas pueden ser enormes. O sea, no estamos hablando de cinquitos, estamos hablando de proyectos que generan miles de millones de dólares en ganancias a lo largo de 20 o 30 años. Imagínense el pastel que se puede armar con eso. Bueno, ¿por qué no abrimos el MOP? Si fuera por mí, el MOP debería ser intervenido, y el Ministerio Público debería entrar a analizar ya todas las concesiones que se han dado, porque ya hay demasiados indicios de malas prácticas que uno dice, bueno, o son idiotas o hay corrupción. Pero aclaremos esto para el país de una vez.
Increíble la millonada que se nos va, y un país tan pobre pues como nosotros, como está aguantando tantos malas praxis. Amigos, les informamos que la segunda parte de la entrevista con el señor Román Macaya continuará en el día de mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Las prácticas de producción sostenible y la capacitación son el futuro de la ganadería nacional. Durante el 2013, cerca de 1,000 personas se han capacitado e implementado acciones relacionadas con la arborización de potreros, la protección de mantos acuíferos, los bancos forrajeros, la adecuada rotación de potreros, la carbono neutralidad en fincas y la implementación de sistemas silvopastoriles. En la Corporación Ganadera, nuestro compromiso con el productor va de la mano con el medio ambiente. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Señor finquero, prepárese para el próximo verano. Monte un ariete para sacar agua de las nacientes, quebradas o ríos. Los arietes trabajan con la fuerza del agua, no gastan electricidad o combustibles. Ponemos 20 años de experiencia a su servicio. Llame al 8387-5465 con Luis Carlos Odio. Everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo, desde la germinación hasta la etapa de producción. Everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas. Everest. Recuerde, utilice Everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha. Everest, alcanzando la cima del potencial genético. Everest es un activador metabólico de calidad Grupo Seraxa. Everest, obténgalo ya en los principales agroservicios del país. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Producir más, con calidad y en la misma superficie de tierra. Cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Alimentar a una población mundial que crece y exige calidad. Este trabajo está en manos de los agricultores. Apoyarlos con innovación y tecnología es la misión de BASF. Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. BASF, The Chemical Company. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú Guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas.
Recuerde, uvas frescas de California. Amigos, recuerden nuestro número telefónico, el 83864444, teléfono para cualquier consulta a cualquier hora del día o de la noche, estamos a la orden. Ahora, para cualquier comentario o sugerencia, nuestro correo electrónico miguelangelgrillo@hotmail.com. Los invitamos a que vean nuestra página en la web, Miguel Grillo, programa El Agropecuario, y finalmente también tenemos un espacio en Facebook, miguelgrillo.com. Finalmente, vamos con la frase del día. Y como es costumbre, tenemos una frase de un señor que se llamó Oliver Goldsmith, escritor y médico irlandés fallecido en 1774, quien decía: nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Que pase muy buen día. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 30 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos. El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia en 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos radioyentes. Bienvenidos a ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, como es deber, obligación, agradecimiento, dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí un día más. Nos acompaña el ingeniero Oscar Fonseca. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Miguel. Muy bien. Aquí nuevamente teniendo el placer de acompañarlos en el programa. Hoy precisamente tenemos un gusto muy grande en decirles a nuestros queridos oyentes que los temas que estábamos tratando ayer los vamos a continuar hoy. Tenemos la presencia del señor Román Macaya, a quien le agradecemos nuevamente la disponibilidad y su estar de acuerdo en venir nuevamente, en acompañarnos y en seguir conversando con ustedes, amigos, que esperamos que todos estos temas les sean de mucho provecho para que tengan ustedes realmente un mejor concepto de qué es lo que realmente está ocurriendo en torno al sector agropecuario nacional. Así que, don Román, nuevamente bienvenido a nuestro programa, nuevamente muy agradecidos por su presencia y es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, don Oscar y don Miguel, por invitarme otra vez al programa del Agropecuario. La vez pasada se nos quedó un poco corta la conversación, la verdad es que una hora vuela y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Yo tenía una pregunta, este nuevo tratado que está en ciernes, porque parece que todavía no se ha firmado, pero que resulta que es peor que el CAFTA, y cuyas denominaciones es TPP. ¿Cuándo vence la firma? ¿Cuándo se debería de firmar? ¿Le va a tocar esta legislatura o hay que esperar que haya cambio de presidente? Bueno, eso es una muy buena pregunta, don Miguel. En este momento, ese tratado que se denomina TPP por sus siglas en inglés, que es el Trans-Pacific Partnership, es un tratado que en la actualidad es una negociación que se está dando entre 12 países, que son Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Perú, Singapur, Malasia, Japón, Brunei, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda. Costa Rica no está participando en esas negociaciones, pero
doña Laura Chinchilla le ofreció a Barack Obama, cuando él estuvo de visita en el país hace unos meses, que Costa Rica se iba a incorporar al TPP. El problema está en que, bueno, ya hemos visto el texto del TPP porque los textos se filtraron vía Wikileaks, porque esto era un secretismo total. No se conocían los textos, tan es así que ni siquiera el Congreso de Estados Unidos tiene acceso a los textos. Estos fueron textos redactados por las corporaciones multinacionales para crear beneficios a su semejanza, ¿verdad? A su interés en medidas de propiedad intelectual, temas que les otorgan monopolios en áreas tan sensibles como plantas, monopolios en animales, o sea, una vaca que da más leche puede ser monopolizada, puede ser patentada, y toda una gran cantidad de áreas que no le convienen al país firmar. Entonces yo no sé por qué estamos con el interés aparentemente de algunos sectores de incorporar al país a semejantes compromisos, pero si eso se da, ya no hay negociación. O sea, la negociación se está dando hoy entre 12 países y se supone que ahora en diciembre se finiquita esa negociación. Una vez que se cierra esa negociación, los países que se vayan incorporando a este tratado ya no pueden negociar nada. Es todo o nada. Aceptan lo que ya está o no entran. Y por eso la gravedad de aceptar algo tan oneroso como el TPP, primero interesarse en meterse en un tratado que todavía el gobierno desconoce, o puede decir que desconoce, aunque en la práctica creo que conocen hasta la última coma, porque estos textos ya se filtraron. Pero de nuevo, yo no le veo ningún beneficio al país de incorporarse a esto. Y conforme lo habíamos comentado, ya hay un adelanto, digamos, se ha ido adelantando bastante de esto, como es el caso de la propiedad intelectual. Sí, el CAFTA, el TLC con Estados Unidos trajo una serie de medidas de propiedad intelectual que crean monopolios en medicamentos, en agroquímicos, en una gran cantidad de áreas, pero el TPP amplía lo que es monopolizable con estas medidas de propiedad intelectual y amplía los monopolios per se, o sea, la duración de esos monopolios. Entonces, es una ironía que en el nombre del libre comercio se establecen monopolios, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que trae este tratado TPP? Con este tratado se pueden patentar plantas y animales, o sea, ambos pueden ser monopolizables por 20 años, en el mejor escenario, porque este mismo tratado también amplía esos monopolios si el trámite de la patente en Costa Rica dura demasiado. Entonces se amplía más plazo, hasta 25 años. Entonces prácticamente vamos a tener monopolios de 25 años para plantas, para animales, para métodos quirúrgicos, métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento, tanto de seres humanos como de animales. Y entra a meter un montón de cláusulas que van a crear monopolios en insumos agrícolas, en semillas, en agroquímicos, podrían ser en fertilizantes también. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el interés de que nos metamos a esto? A raíz de estas medidas tan onerosas que trae el TPP y que impulsan las grandes corporaciones multinacionales, con Estados Unidos siendo su instrumento en esto, yo siempre he dicho una cosa, cuando viene el tema de propiedad intelectual, el equipo negociador de Estados Unidos es un títere de las farmacéuticas y las agroquímicas. O sea, lo que ellos dicen, eso va. Y no hay negociación. A raíz de esto, una serie de otros países dijeron, no, esto es demasiado caro, demasiado oneroso para nuestro país. Somos países en vías de desarrollo y esto no lo podemos aceptar. Entonces,
Lo que voy a decir ahora es un rumor nada más porque no lo tenemos confirmado, pero aparentemente se está discutiendo de que hayan reglas para países desarrollados y otras reglas para países en vías de desarrollo. Pero aquí es donde se comienzan a cruzar los efectos de un tratado o de otro. Costa Rica ha estado haciendo enormes esfuerzos vía comercio exterior y la misma presidencia de la República de incorporarse a la OECD, que es la Organización de Estados, Cooperación y Desarrollo. Esto es como una señal de desarrollo, es como un club. Los países miembros de la OECD se clasifican como países desarrollados. Entonces, si nosotros nos metemos a la OECD, nos admiten ahí, y también nos metemos al TPP, vamos a ser considerados dentro de los países ricos. Y entonces nos van a aplicar las reglas garroteras de esos países ricos que ya sabemos que existen en este tratado porque ya leímos los textos que se filtraron. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de meternos a la OECD? Eso no se ha explorado. Yo creo que los ciudadanos de un país sienten que el país es desarrollado cuando satisface sus necesidades y hay un cierto bienestar. No cuando estamos en un club que dice, ya oficialmente lo declaramos desarrollado. Pero aquí, hay, por ejemplo, hay una faceta donde eso puede tener consecuencias graves para el país. Don Román, usted dice que tal vez no se ha profundizado en esto. No sé, ¿no cree usted que más bien sea la inversa y que realmente haya una intencionalidad clara de conocer estos temas que estamos hablando de esta manera y para ahí están conduciendo? Porque esa ha sido la tónica a través de todos estos últimos años. Ahora, ¿cuál es el propósito? No lo conozco y no lo podría decir. Sí, eso es una buena pregunta, ¿verdad? Hay una clara propaganda de incorporarnos a la OECD, pero nadie se ha cuestionado, bueno, ¿qué significa? ¿Cuáles compromisos asume el país si nos aceptan en la OECD? Lo que estamos viendo es que puede tener consecuencias en otros tratados que estamos, donde estamos por meternos, de acuerdo a este gobierno. Pero, don Miguel, usted hizo una pregunta al inicio que todavía no se le he contestado. ¿Cuáles son los tiempos de esto? O sea, supuestamente el TPP se finaliza la negociación ahora en diciembre y después de eso los países que se quieran incorporar adicionales a los 12 que ya habrán cerrado su negociación, ya dependerá de los tiempos de incorporación a ese tratado y del interés de cada país de impulsarlo. Yo espero que este gobierno no vaya a decir, bueno, esto va a ser el último acto de mi gobierno, vamos a incorporarnos al TPP. Tendría que ratificarlo la Asamblea Legislativa y entonces ya eso lo veo en la cola de un venado en este gobierno, pero no quisiera ni siquiera ver que se haga la gestión de incorporarse al TPP en este estado porque es un tema tan delicado que me parece que el país tiene que conocerlo primero antes de que el gobierno se comprometa a este tratado. A eso iba yo, hermano, que todo esto tiene que aprobarlo la Asamblea Legislativa, pero me extraña que organizaciones tales como Cámara Nacional de Agricultura, corporaciones de diferentes estilos que tenemos, nadie ha protestado. ¿Qué es que lo ignoran o qué es? Bueno, es que todavía no está en el tapete porque Costa Rica todavía no ha solicitado incorporarse. Lo que ha salido es, por ejemplo, un comunicado que salió de Casa Presidencial con la visita de Obama, donde Laura dice, queremos incorporarnos al TPP y eso es nuestro plan. Tuvimos en la Cámara de Agricultura, en la Junta Directiva, a Anabel González hace más o menos un mes, tal vez un poco más. Dentro de todas las preguntas que se le hicieron, se le preguntó sobre el TPP. Y ella dijo, bueno, no hablemos de esto ahora porque esto todavía se está negociando, no somos parte de esa negociación y no son los tiempos para discutir esto. Sin embargo, el problema es que una vez que se negocia ya no hay nada que hacer. Ya esos términos están escritos en piedra
y ya el país, si se incorpora, es con esas reglas. Entonces me parece que sí es el momento para discutirlo antes de que nos comprometamos a semejante garrote. Miguel, con relación a lo que vos habías planteado cuando se estaba negociando el TLC, de estas 3 o 4 corporaciones que... Sectores sensibles y que protestaron y que precisamente porque no se les estaba haciendo caso. Me lleva a pensar, que es una pregunta que quiero hacerle a don Román, de que desgraciadamente lo que digan los sectores internamente precisamente no están escritos en piedra, esos están es como una guachacha más bien, ¿verdad? Y estos señores de comercio exterior al final de cuentas terminan haciendo lo que a ellos les viene en gana y no realmente lo que los grupos de presión y los propios productores que se van a ver perjudicados digan. Así es, pareciera que no hay negociación. Por ejemplo, cuando se negociaba el TLC con Estados Unidos, nosotros no sentíamos que los negociadores nos representaban, ¿verdad? A los nacionales, y que más bien el esfuerzo era para convencernos a nosotros de que había que aceptar lo que proponía Estados Unidos, que al final de cuentas es lo que proponen las corporaciones que usan a los negociadores de Estados Unidos como títeres, que son. Y eso es gravísimo en un país, porque entonces uno no ve una actitud de un nacionalismo sano, de decir, bueno, aquí vamos a proteger a los productores nacionales, vamos a ayudarles ofensivamente cuando quieren exportar, vamos a ayudarles defensivamente cuando vienen amenazas de chanchullos en las importaciones. Y hay gente que dice, bueno, pues es que si usted hace eso, defiende al productor y no al consumidor. Pero de nuevo, como hablábamos la vez pasada, ¿quién ve los beneficios de una rebaja en costos de los alimentos desde que se firmó el TLC con Estados Unidos? Porque eso fue una de las promesas, que el costo de vida va a bajar, se va a beneficiar al consumidor mediante precios más bajos en los alimentos. Y yo pregunto, ¿quién está viendo eso? Porque el costo de vida en Costa Rica se volvió altísimo con el TLC. No necesariamente por el TLC directamente, aunque tal vez indirectamente sí, pero definitivamente no cumplió con la expectativa de que se van a beneficiar al consumidor. Después, bueno, hubo una gran serie de otras chanas que nos metieron, por ejemplo, que solo el TLC podía salvar a los textileros del país, ¿verdad? Que si no se firmaba el TLC, vayan preparando maletas porque vamos a despedir a todos en las textileras y a ver quién les da trabajo. Y desde que se firmó el TLC han quebrado y cerrado una gran cantidad de textileras, y no solo han despedido a todo el mundo, sino que le han dejado un perro amarrado con la caja. Y luego, bueno, en temas como arroz, como lácteos, todavía estamos en un periodo de gracia, donde no hemos llegado al punto donde se comienzan a bajar los aranceles de importación que van a fusilar a nuestros productores, porque estos son cultivos altamente subsidiados en Estados Unidos. Cuéntame una cosa, Rolando. Estados Unidos pertenece a la OMC y la OMC castiga o no está de acuerdo con que productos sean subsidiados de diferentes países. Nosotros estamos compitiendo con Estados Unidos, que tiene un subsidio para los productos. ¿Podríamos nosotros subsidiar nuestros productos? ¿Hay algo que lo impide, ya que los Estados Unidos lo hacen? Bueno, hay diferentes mecanismos para ayudarle a los productores de un país. Estados Unidos, Europa, Japón tienen muy afinadas esas medidas donde les dan ayuda con investigación de variedades, de paquetes tecnológicos, les ofrecen financiamiento más barato, les ofrecen seguros de cosecha. O sea, hay una serie de medidas que son caras, pero se pueden dar con las reglas de la OMC. Hay otras que no. Simplemente subir aranceles no es algo bien visto por la OMC.
Entonces depende de cuáles son los tipos de mecanismos que se buscan para ayudarle al agricultor. En esto, nosotros podríamos subsidiarle al agro. Sí, en ciertos mecanismos más sofisticados, de nuevo, no vemos la voluntad de hacerlo, pero también para un país como Costa Rica es más difícil que para un país mucho más rico. Digamos, en Estados Unidos, la agricultura representa más o menos el 1,5% del PIB. O el 1,5%, perdón, de las personas empleadas en esa actividad. Aquí es más o menos el 9 y pico, 10% de la gente que trabaja está en el agro. Y el porcentaje del PIB agrícola aquí, como porcentaje de la economía total, es más grande que el porcentaje del agro en la economía de Estados Unidos. Entonces, para un país que 99% de la economía subsidia al 1%, es mucho más fácil que para un país donde tiene que subsidiar el 10%, ¿verdad? de la economía. Pero hay países que la tienen muy clara. Una es Brasil. Cuando hace unos años, antes de que se negociara el TLC con Estados Unidos, ¿se acuerdan que se hablaba del ALCA? Sí, el Área de Libre Comercio de las Américas. ¿Por qué se murió el ALCA? Porque Estados Unidos venía con su texto, que era lo mismo que firmamos nosotros con el TLC, solo que se lo querían aplicar a toda América. Y se encontraron con Lula, el presidente de Brasil, y él les dijo, bueno, si ustedes quieren meter aquí patentes, todas las medidas de propiedad intelectual, nosotros vamos a exigir que se negocien los subsidios agrícolas que le dan ustedes a sus agricultores. Estados Unidos respondió, no, eso se discute en la OMC. Claro, donde va como una tortuga diésel esa discusión. Y Brasil dijo, perfecto, en la OMC también discutimos el tema de propiedad intelectual. Y hasta ahí llegó el ALCA. De ahí en adelante, Estados Unidos cambió de marcha, se fue por tratados bilaterales, escogiendo los países más fáciles primeros por su complacencia, como fueron los países centroamericanos, de aceptar todas sus cláusulas, y después se fue a Panamá, incorporó a Panamá, República Dominicana, después se fue a Perú, a Colombia, y ahí ha ido construyendo un ALCA sin Brasil, sin Argentina, sin países con un nacionalismo sano que a nosotros nos hace falta. Definitivamente fue un error el que los países centroamericanos se unieran para tratar este famoso CAFTA. ¿Se debió haber hecho individualmente como lo hizo Panamá? ¿Qué le parece a usted? Yo creo que el resultado hubiera sido el mismo. No veo que nuestros negociadores cambiaran de postura un ápice si hubiéramos estado solos versus con todo Centroamérica. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California.
La Corporación Ganadera Corfoga invita al sector ganadero e industrial a la presentación del informe de labores de la Junta Directiva Periodo 2011-2012 en el marco de la Asamblea de la Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe, a efectuarse en las instalaciones de la Expo Pocosín Guapiles este 14 de diciembre a partir de las 11:30 de la mañana. Su presencia es de suma importancia. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Producir más, con calidad y en la misma superficie de tierra. Cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Alimentar a una población mundial que crece y exige calidad. Este trabajo está en manos de los agricultores. Apoyarlos con innovación y tecnología es la misión de BASF. Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. BASF, The Chemical Company. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a don Román Macaya. Don Román, ¿cómo le podríamos ayudar nosotros a este sector tan dejado de la mano, tan abandonado, el sector agrícola, el agro en general? ¿Qué medidas se podrían tomar? Bueno, para el agro hay una serie de medidas que se pueden implementar sin mucho dinero, ¿verdad? Que es un tema de gestión o de decisiones con voluntad política. La primera es no más TLCs, ¿verdad? Es dejarnos de esta payasada, de estar mintiéndole al país de todos los beneficios que nos van a traer y luego no administrando los tratados una vez que se firman porque estamos ocupados firmando el siguiente. Y entonces debería haber como una moratoria de no firmar más tratados y de poner todo el aparato de comercio exterior al servicio de los productores. Y aquí hablo de todos los productores, no solo agrícolas, todo lo que se produce en el país, para fomentar exportaciones y para defender a los productores nacionales contra las prácticas desleales que implementan a veces otros países con los cuales nos ponen a competir. Esa sería una medida que solo requiere de una voluntad política para tomarla. 2, el tema del financiamiento del agro y de proyectos agropecuarios está al garete. Nosotros tenemos una banca de desarrollo que ha estado más que nada en el nombre que en la acción, ¿verdad? Hay más de 300 millones de dólares que no se han ejecutado, que podrían ponerse al servicio de la agricultura responsablemente, ¿verdad? Con ciertos controles, pero a sabiendas de que la agricultura o una de dos, o se da la misma tasa de interés asumiendo más riesgo, o se da con el mismo riesgo una tasa de interés más baja. Pero de una u otra forma,
es un tipo de financiamiento, llamémosle subsidiado, mediante la figura de la banca de desarrollo, que eso es ponerlo a funcionar. El problema es que hoy la banca de desarrollo se regula con las mismas reglas de la SUGEF, y entonces termina siendo fondos que ningún banco quiere porque no quiere diluir su patrimonio en términos de apalancamiento, y entonces no se están ejecutando esos fondos. Nosotros necesitamos unas reglas específicas para una banca de desarrollo para que no sea tratado como fondos de cualquier banco. Eso sería una medida para reactivar lo que es la inversión en el agro de proyectos que valen la pena. Otra medida que de nuevo es un tema de voluntad política, es fortalecer las ferias del agricultor, que es una medida para desintermediar la comercialización entre el productor y el consumidor, ¿verdad? Que no hay una cadena de supermercado de por medio, y estar muy vigilante a cualquier medida que vaya a sabotear o amenazar las ferias del agricultor por parte de cadenas de supermercados que ven las ferias como una amenaza de competencia, donde, ¿verdad?, es una ruta de comercialización, un canal de comercialización interesante para el agricultor, y hay que protegerlo, ¿verdad? No solo el canal, sino los participantes en ese canal. Otra medida, aquí voy por 4, es que los sistemas regulatorios del Ministerio de Agricultura funcionen. Estoy hablando de sistemas de registro de semillas, de fertilizantes, de agroquímicos, para poner más productos, más insumos al servicio del agro, y que no se queden entrabados en una burocracia, ¿verdad?, que parece que a veces no salen estos productos. Hay que poner más tecnología en manos de los agricultores, y esto requiere de sistemas regulatorios funcionales, ¿verdad?, y que tengan como meta ese fortalecimiento de la capacidad productiva del agricultor. Otra medida, que está relacionada a la primera, de no más TLCs, y bueno, ya lo mencioné, es esta defensa de los agricultores ante la competencia desleal. Esto implica fortalecer medidas en frontera para hacer respetar cuotas, contingencias, medidas que están a disposición del Estado para proteger al agricultor, pero que muchas veces no se utilizan en esto. Y me parece que una última que se me ocurre en este momento es ayudarle al agricultor con investigación, ¿verdad? Donde se haga investigación en mejorar variedades genéticas, el germoplasma de ciertos cultivos, el paquete tecnológico con el cual se produce ya sea café, leche, pastos, todo lo que producimos en el agro, pues un acompañamiento de investigación por parte de entes que podrían ser del Ministerio de Agricultura o podrían ser entes semiautónomos, un tipo Laica, un tipo Conarroz, un tipo ICAFE, para básicamente fortalecer el paquete tecnológico y la asesoría, ese acompañamiento técnico del agricultor. Don Román, sin embargo, hay una parte ahí que me parece que todavía queda pendiente, que es, digamos, el pequeño agricultor, el que realmente tiene más problemas de pobreza, de falta de servicios, de educación adecuada, de salud, en fin, y que me da la impresión de que no solo con regularle, digamos, el marco en el que él se desenvuelve soluciona su problema, requiere de un poco más allá de eso. No sé si usted está de acuerdo conmigo y tal vez puede elaborar algo sobre esto. Sí, el pequeño agricultor siempre es el que más sufre.
es el que menos acceso a financiamiento tiene, el que menos acceso tiene a tecnología y muy probablemente es una persona que ha hecho toda su vida, ha dedicado la vocación de su vida a la agricultura y no está en una capacidad de trasladarse a otra actividad económica. O sea, decir que salado el pequeño agricultor y que contrate una maquila o un call center, se vayan a Intel, no es realista. Entonces, hay que darles un sustento digno, una capacidad de sustentarse dignamente. Porque el agro me parece que hay que verlo no solo por lo que produce, sino por el bienestar rural que genera. En las zonas rurales de nuestro país, como en cualquier país, la agricultura es la actividad principal. Tal vez tenemos un poco de turismo también, dependiendo del área, pero por lo general el agro es la actividad principal en las zonas rurales. Si el agro está de capa caída, la zona rural está de capa caída. Y eso implica migración a las ciudades, donde vienen personas que no están en capacidad de emplearse o de dedicarse a otras actividades. Aunque tal vez sus hijos sí lo sean, tal vez los hijos de agricultores pequeños se estén haciendo ingenieros, se estén haciendo doctores, etc. Pero sí hay que darles un trato especial en financiamiento, que podría ser por esta misma banca de desarrollo, que haya un fondo destinado a pequeños préstamos que pueden hacer una diferencia, tal vez de cierta manera autorizados y fiscalizados por miembros de la misma comunidad. Lo que ha hecho el banquero de los pobres, Janus, en Bangladesh, ¿verdad? Que empezó dándole préstamos pequeños a mujeres que querían comenzar a producir canastas o alguna actividad para darse sustento propio. Aquí no son tan micro esos préstamos, pero tampoco son los grandes préstamos. Tenemos que tener un paquete de financiero, una solución para estos pequeños agricultores. De nuevo, ayudarles con programas de extensión del ministerio o de otros entes que estén destinados a ayudarle a nuestros agricultores. Pero en esto sí voy a decir una cosa más general. Tenemos que ser de cierta medida tolerantes con cierta ineficiencia en el pequeño agricultor, porque la alternativa es que vamos a tener que darle un seguro social a ese pequeño agricultor cuando no tiene pensión, cuando no tiene acceso a otros tipos de trabajo. ¿Cómo le damos cierta estabilidad social a ese agricultor si no es en el agro? Entonces, por eso nada de esto es gratuito, ¿verdad? Tiene su costo, pero ese costo me parece que es menor que estar tratando de lidiar con un problema social que podría generarnos la salida abrupta de muchos pequeños agricultores de esta vocación de vida que siempre han tenido. Y que ese enfoque asistencialista tampoco que se ha venido aplicando resulta ser el que mejor éxito pueda tener, ¿verdad? Yo creo más en lo que usted está diciendo que simplemente estar regalando cosas, ¿no? No, lo que se regala no se aprecia. Tiene que ser algo sostenible, pero de nuevo con cierta aceptación de que el pequeño va a tener costos más altos que el grande, probablemente, ¿verdad? Sí. Breve pausa, ya regresamos con don Román Macaya. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación,
gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. Para que un sector crezca debe estar unido siempre. Debe mejorar para ser competitivo, impulsando la parte productiva, desarrollando negocios innovadores, identificando nuevos mercados, capacitando a su gente con talleres técnicos y charlas educativas, pero sobre todo, trabajando de sol a sol, de la mano del productor. Esto es lo que hace grande a la ganadería de carne de Costa Rica, y en ello trabaja la Corporación Ganadera. Corfoga, innovación y competitividad. Señor finquero, prepárese para el próximo verano. Monte un ariete para sacar agua de las nacientes, quebradas o ríos. Los arietes trabajan con la fuerza del agua, no gastan electricidad o combustibles. Ponemos 20 años de experiencia a su servicio. Llame al 8387-5465 con Luis Carlos Odio. Everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo, desde la germinación hasta la etapa de producción. Everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas. Everest. Recuerde, utilice Everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha. Everest, alcanzando la cima del potencial genético. Everest es un activador metabólico de calidad Grupo Seraxa. Everest, obténgalo ya en los principales agroservicios del país. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Producir más, con calidad y en la misma superficie de tierra. Cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Alimentar a una población mundial que crece y exige calidad. Este trabajo está en manos de los agricultores. Apoyarlos con innovación y tecnología es la misión de BASF. Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. BASF, The Chemical Company. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural. Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Colombia. Don Román, yo iría más allá, hablando siempre sobre este tema de cómo ayudar al campesino, al pequeño agricultor. ¿No le parece a usted que debería ser una buena política que no se importe nada aquí hasta que se haya vendido la cosecha local? Aquí tenemos el triste caso de los frijoleros. Andan frijoles para arriba y para abajo vendiéndose en
Feria de Agricultor, el Ministerio de Agricultura, en todo lado, mientras siguen entrando frijoles chinos. Entonces, no importar productos hasta que no se haya terminado con la cosecha local. Y eso, además de los frijoles, otros productos. ¿Qué le parece? Eso me suena muy bien. Ahora, hay que ver qué realmente se puede hacer con los tratados que ya firmamos y los compromisos que tenemos de, entre comillas, ese libre comercio. Yo creo que hay que buscar los portillos para defender al agricultor, y eso requiere no solo de una mentalidad, una disposición política de hacerlo, sino de darle la importancia que se requiere en el Ministerio de Agricultura y hasta la misma Presidencia de la República. Lo que uno ve en el gabinete del gobierno, y no solo en desde hace muchos gobiernos, es que comercio exterior es como la reina. Y después están todos los otros ministerios. Y lo que diga comercio exterior pone a temblar a todos. Y no debería ser así. O sea, me parece que en el estatus moral y de fuerza política, el Ministerio de Agricultura debería estar ahí a la par, de tú a tú, con comercio exterior. Y así es en los países desarrollados. Como hablábamos hace un tiempo, bueno, trate de meter un grano de arroz a Japón, a ver cómo le va. Cuando han querido meter bajo estas reglas, ¿verdad?, del libre comercio algún producto en Francia, los agricultores agarran los tractores y se van a París ahí en tractor y inundan las calles. O sea, ahí el agricultor es sagrado, porque saben que es un modo de vida, es un bienestar rural, es parte, esa gente se va a morir siendo agricultor, o por lo menos esa es su intención. No debemos de cortarle las alas antes, a sabiendas de que probablemente las nuevas generaciones cada vez menos van a dedicarse al agro. Y esa es la tendencia en el mundo. Cada vez menos personas son necesarias para producir todo lo que se consume en el mundo. Pero ¿qué hacemos con la gente que ya está? ¿Verdad? Tiene que haber un sustento, y cuando no hay otra alternativa para muchos pequeños agricultores, tenemos que usar todos los portillos para defenderlos. Este tema de los frijoles, usted lo menciona, es un tema específico y muy puntual a este punto, porque la mayoría de los frijoleros son pequeños. Y sí, tienen que competir con frijoles de Nicaragua, de China, de Argentina, ¿verdad? Que en Argentina no se consumen esos frijoles, todos son para exportación, pero tienen unas economías de escala que olvídese de competir con ellos. Entonces, de nuevo, en cada caso habría que ver qué portillos hay abiertos todavía, aún con los TLCs que hay firmados. Yo creo que aunque nos saliera más cara, siempre la seguridad alimentaria debe estar en primer lugar para un país, para no estar dependiendo de los sobros de otros países, que además de eso pueden llegar a ser mucho más caros que lo que estamos produciendo nosotros. Así es. No, es que, disculpen, pero me estaba distrayendo un poquito con un discurso del expresidente de Francia, Sarkozy, en una oportunidad y que se refirió específicamente al sector agropecuario. Y decía: yo concibo a los agricultores como productores, emprendedores, trabajadores con profesionalismo. Y ese profesionalismo se paga con precios, y los precios posibilitan la calidad. Este es el ciclo virtuoso de la nueva regulación agrícola que proponemos en Francia y Europa. O sea, que no importa que estés pagando un poco más, que no sea una cuestión de mercado, pero estás protegiendo a tus propios productores. Sí, además no debemos de confiarnos de que siempre en el mundo va a sobrar comida. Hubo un susto ya en el 2008, sí, donde hubo un shock en el suministro de alimentos, y eso puede volver. Hay unos datos muy reveladores que nada más quiero con esto terminar, de la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación, una organización de las Naciones Unidas,
que dice que, bueno, hoy somos más o menos 7,000 millones de habitantes en el mundo. En el 2050, que solo faltan 36 años prácticamente para llegar ahí, vamos a ser como 9.2 o 9.200 millones de habitantes. Y para alimentar a ese mundo, donde la gente, no solo hay más personas, sino que comen más calorías y comen más carne, más proteínas, va a haber que producir 55% más alimentos de lo que producimos hoy en 24% menos tierra agrícola per cápita. O sea, la productividad por hectárea tiene que subir. Por eso el énfasis en la investigación y en las tecnologías y todo lo que esto implica. Porque solo con mayor productividad por hectárea se logra cerrar esa ecuación. Pero lo que definitivamente va a haber un estrés sobre los sistemas productivos es esa gran demanda de alimentos con menos y menos tierra agrícola disponible per cápita. Definitivamente eso lo pone uno a pensar, ¿verdad? Y no sé cómo andamos de tiempo, no veo ya está ya el catcher nos está haciendo señas. Sí. Y entonces, como de costumbre, siempre se nos hace corto el tiempo para un tema tan interesante como este. Yo de mi parte, pues quiero agradecerle a don Román su presencia en el programa, en los programas, perdón. Sí. Ya son dos. Es plural. Y esperamos que nuestra audiencia aprecie realmente la calidad de la información que les hemos tratado de transmitir a través de esta conversación tan interesante. Así que de mi parte quedo muy satisfecho con lo que hemos hablado y le agradecemos muchísimo, don Román, su presencia. Definitivamente, ha sido un honor para nosotros tenerlo aquí y nos ha iluminado mucho sobre varios acontecimientos que teníamos dudas. Ojalá que la gente le ponga atención a esto. Y este programa lo vamos a estar repitiendo después de diciembre, en los días festivos, ya les anunciaremos cuándo, para que le vuelvan a poner atención, porque ha sido muy interesante. Muchas gracias, don Román, ha sido muy amable usted. Muchas gracias, don Miguel y don Oscar, por invitarme de nuevo al programa, y estoy a sus órdenes en cualquier ocasión que me quieran invitar. Yo con muchísimo gusto los acompaño. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los radioescucha. Gracias, don Román. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. Las prácticas de producción sostenible y la capacitación son el futuro de la ganadería nacional. Durante el 2013, cerca de 1,000 personas se han capacitado e implementado acciones relacionadas con la arborización de potreros, la protección de mantos acuíferos, los bancos forrajeros, la adecuada rotación de potreros, la carbono neutralidad en fincas y la implementación de sistemas silvopastoriles. En la Corporación Ganadera, nuestro compromiso con el productor va de la mano con el medio ambiente. Llegó el crédito todoterreno. PN Agro. El apoyo integral que el agricultor estaba esperando. Haga crecer su negocio agropecuario y saque adelante a su familia. Le ofrecemos crédito productivo, plan bienestar familiar para salud, educación, gastos personales y vehículos. Además, el plan de vivienda rural.
Los créditos cuentan con atractivas tasas de interés. Más información al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Producir más, con calidad y en la misma superficie de tierra. Cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Alimentar a una población mundial que crece y exige calidad. Este trabajo está en manos de los agricultores. Apoyarlos con innovación y tecnología es la misión de BASF. Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. BASF, The Chemical Company. Precios del ganado. Precios del ganado bovino y del ganado porcino. Esta vez nos vamos a la subasta de Guapiles. Categoría del toro, precio promedio 890, máximo 1.230 colones por kilo en pie. Categoría de la vaca, precio promedio 720, máximo 990 colones por kilo en pie. En la categoría de ganado de pasto, 300 kilos, precio promedio 810, máximo 1.130 colones por kilo en pie. Categoría del cerdo de primera mantiene un precio de 1.690 colones por kilo en canal. Amigos, recuerden nuestro número telefónico 83864444, correo electrónico miguelangelgrillo@hotmail.com. Tenemos una página en la web de muy fácil acceso, simplemente digitar Miguel Grillo, programa El Agropecuario, y también tenemos otra página en Facebook, miguelgrillo.com. Ahora vamos con la frase del día. Hemos seleccionado una frase de uno de estos famosos filósofos de la antigua Grecia, de Aristóteles, que decía: el hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. Que pasen buenos días. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 30 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos.